Gracias, Señor. Gracias. Quiero ser instrumento tuyo, Jesús. Que las palabras que se digan, Señor, no sean mías, sino que provienen de ti, Señor. Gracias por la alabanza, gracias por la música, Señor, porque puede entrar en nuestra alma, Señor, pero es tu palabra que puede entrar en el espíritu, Señor, más profundo, y es ahí donde tiene que actuar. Gracias, Señor Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo y la obra que tenemos, el trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál será? ¿Cuál será nuestro trabajo? ¿Para qué estamos aquí? Para predicar. Amén, para llevar el Evangelio del Reino de Dios. Y es lo que está en su corazón del Padre. El Padre tiene un deseo allá en los cielos. Él tiene un deseo en el corazón. Él quiere que todos vayan al arrepentimiento. Él quiere que todos se salven. Hay una carga en el corazón del Padre. O sea, hay un peso, hay algo que lo mueve y dice: yo tengo un deseo en el corazón para los hombres, para todo mi pueblo, para la iglesia, para todos los hombres, para el mundo. Lo que está en el corazón del Padre Dios es el mundo. Y cuando hablo de mundo, hablo de las personas, de la humanidad, de las personas que estamos aquí. Y esa misma carga pone en el corazón del Hijo cuando Jesús vino. Vamos a leer Mateo 9:36. Y aquí Jesús, y aquí en este pasaje habla sobre esa carga que el Padre tiene en el corazón y que pone en Jesús, o sea, el mismo sentir. Jesús no hacía cosa diferente a lo que le había dicho su Padre. Jesús hacía lo que el Padre le decía que haga. No era que Jesús: voy a inventar un nuevo método, así se debe predicar, voy a hablar de estas cosas fuera del Padre, sino todo lo que el Padre le decía, Jesús lo escuchaba y Jesús lo transmitía. Y dice aquí Mateo 9:36, dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Jesús, cuando caminaba, dice, veía las multitudes y ¿qué tuvo? Compasión. Compasión. Tuvo carga. Tuvo algo en el corazón, tuvo algo adentro. Aquí la Biblia dice: tuvo compasión. Y ahí Jesús me decía: cuando tú ves a las multitudes, ¿qué sientes, Ángel? ¿Sientes esa misma compasión que yo siento? ¿Sientes crítica? Estos no van a cambiar. Estos son así. ¿Siento murmuración? ¿Siento pena de repente? Pobrecitos, se van a ir al infierno. ¿Qué siento cada vez que veo las multitudes? O la gente, o las personas a mi alrededor, cuando estoy en el trabajo, cuando sé que hay inconversos. ¿Qué siento? ¿Qué hay dentro del corazón? Dice Jesús: al ver las multitudes, tuvo compasión. Y no es una compasión que nosotros, muchas veces quizás, a mí me ha pasado, ¿no? Como humano, cuando estoy manejando en el auto y hay un semáforo, y siento compasión a veces por los que están en la esquina limpiando los autos, y a veces les doy una moneda y me voy. Eso no es compasión. Ese es suplir una necesidad en el momento. Pero Jesús tuvo una compasión más profunda. Tuvo una compasión de adentro. No solo para cubrir necesidades, sino algo mucho más. Y vamos a verlo más adelante. Ahora, Jesús quiere que nosotros también tengamos esa carga, esa compasión dentro. Nosotros recibiremos esa compasión, esa carga. ¿Seremos como Jesús? ¿Seremos como Jesús? Amén. Ya no está los primeros cristianos, ya no estaba Pablo, ya no está Pedro,
ya no está Timoteo, los tantos hombres de Dios que se mencionan en la Biblia y que ellos predicaban y hablaban, ¿no? Ellos ya no están ahorita con nosotros. Tenemos sus libros, tenemos sus cartas en la Biblia que nos ayudan, que nos enseñan cómo se debe hacer, pero ellos ya no están físicamente. Los que estamos ahora somos la iglesia, somos tú y yo, y ese mismo peso, esa misma carga, ese mismo deseo que tiene el Padre, que le dio al Hijo, y ahora el Hijo nos da a nosotros como iglesia, que llevemos el Evangelio y el reino de Dios. ¿Qué es la carga? Esa carga no se menciona mucho en la Biblia, ¿no? Pero la carga es el peso de Dios en el corazón del discípulo. O sea, hay algo. Es algo que te mueve a predicar. Es un peso espiritual que genera algún tipo de acción. Siempre la carga o el peso espiritual te lleva a una acción. Cuando tú tienes compasión con alguien, te mueves. Quieras o no quieras, te mueves. Conozco de personas que tienen compasión o tienen esa carga o ese sentir adentro por los niños y se va y cuida a los niños y va y los junta, da una obra social. Conozco de personas que tienen carga a veces por los que están encarcelados y van y los visitan. Hay algo adentro que los mueve. Por eso que cada vez que hay un peso, una carga, siempre hay algo adentro, siempre lleva una acción, siempre te lleva a hacer algo, no te deja tranquilo, siempre te mueve. Pablo explica esta carga, este peso que hay dentro de él en 1 Corintios 9, 16, 17. Pablo acaba de explicar qué es esta carga que muchas veces, a veces lo tenemos y no sabemos definirlo o expresarlo bien. 1 Corintios 9, versículo 16 y versículo 17. Pablo dice aquí, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. Esa es carga. Me es impuesta necesidad. O sea, es una necesidad que Dios me puso, un deseo, el deseo del Padre que me puso, porque me es impuesta esta necesidad. ¿Y qué dice? Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Por lo cual, si hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo dice, tengo esta carga. Ay de mí si no lo hablo. Ay de mí si no predico. Si lo hago de buena fe, a buena hora, porque recompensa tengo. Pero si no, también tengo que hacerlo. Me es impuesta esa carga, esa necesidad de anunciar el Evangelio, de predicar. Vamos a leer más adelante en 2 Corintios 5, 14, 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Hay algo que hay en nuestro corazón que viene de parte de Dios, que nos tiene que mover, que nos tiene que llevar a la acción de predicar, que nos tiene que llevar al mover de tener esa necesidad. Jesús tuvo compasión y se movió. Jesús no tuvo compasión y se quedó quieto. Jesús tuvo compasión y andó. Fue por las aldeas, fue por los pueblos. Dice que mayormente estaba rodeado de inconversos todo el tiempo cuando estuvo aquí. Porque estuvo predicando y hablando y sanando, restaurando. Jesús no se escondió en el templo. Jesús salió. Vamos a leer 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Y de ahí vamos a desarrollar este versículo paso por paso. Acá Pablo dice, ¿qué es esta carga? ¿Qué es esto que te he dicho? Que hay en el corazón del Padre, en el Hijo, que el Hijo los dio a los primeros discípulos y que ahora el Hijo de Dios nos ha dado a nosotros. Por medio del Espíritu Santo nos pone esa carga, eso que hay dentro nuestro. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Vamos a leerlo de nuevo. Porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe. ¿Qué es eso, Ángel? ¿Qué significa constreñir? No se usa esa palabra. No se usa en el día a día. ¿Qué es constreñir? Constreñir es apretar, tomarlo prisionero. Como por ejemplo cuando un preso, como un policía, ¿no? Atrapa a una persona y lo pone las esposas, no se puede escapar. Por más que quiera, no se puede escapar. Esta carga que Dios te pone no se puede escapar. No es opcional. Si tú has seguido a Cristo, ya se te puso a ti. No es que yo no sé si quiero esa carga o no quiero. No, si tú eres cristiano, ya te puso eso, ya se constriñó, como dice acá. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos toma por prisioneros. Hay una versión que es la Biblia latinoamericana que dice esta misma palabra. Nos pone urgencia. El amor de Cristo nos pone urgencia, dice. Es urgente. No es para mañana, es para hoy, es urgente. Cuando una ambulancia se demora, cuando tenemos una urgencia, qué desesperación. Se demora la ambulancia, pasan los minutos, cada segundo es vital, es una urgencia. Igualito está hablando aquí, el amor de Cristo es urgente. Es ya, es hoy día, es ahorita. Otra versión dice, la nueva versión internacional dice, el amor de Cristo nos obliga. Como le dije antes, esta carga, este peso de Dios que hay en nuestro corazón nos es impuesta, no es opcional. No es opcional. No es que este grupo va a predicar y este grupo no. No. Si has decidido seguir a Cristo, si eres discípulo de Dios, como estamos enseñando, o Marta enseñando todos los miércoles, que somos discípulos del Señor, te es puesta esta carga del corazón de Dios, este sentir del Padre, te es puesto a ti. Otra versión dice, la Reina Valera actualizada dice, el amor de Cristo nos impulsa. Prácticamente es como el ejemplo que ponen, ¿has visto cuando jalan al perrito? Lo jalan, no quiere ir, se pone ahí, lo jalas más y ahí recién, así no quiera, igual sale, ¿no? Nos impulsa, o sea, lo jalas, te impulsa, quieras o no quieras. Esta carga en el corazón, el amor de Cristo nos impulsa, no nos deja quietos, no me deja estar sentado en una silla. No me deja. Tengo que salir, tengo que hablar de Cristo, tengo que mostrarlo, tengo que decirlo, tengo que predicarlo. ¿Cómo salga? Muchas veces se nos dice, no hay que actuar por impulsos, porque es malo. Pero aquí dice, el amor de Cristo casi nos impulsa, casi no se puede calcular. Vayamos. No pongamos excusa. Salgamos. El amor de Cristo es urgente, me obliga, nos impulsa. Hay otra versión que dice, la Biblia de las Américas, que dice nos apremia. ¿Qué significa eso? Apremiar es obligar a alguien a hacer algo con prisa, con rapidez. El amor de Cristo es ya. No hay que esperar tanto. Constreñir, instar en forma apremiante a hacer algo, sobre todo por la influencia y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que nos dio cuando nos convertimos, se une a nuestro espíritu, nos confirma que somos hijos de Dios, nos revela a Cristo, nos transforma y nos insta a salir. Nos constriñe, nos aprieta, nos toma por prisionero, nos obliga, nos impulsa. Eso debería ser la forma normal. Hay otra figura que se usa como un sinónimo para
para poner como ejemplo a este constreñir, es cuando tiene que ver con una mujer embarazada, cuando tiene contracciones. Y haciendo memoria un poquito, me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada y todo lo que pasamos. Justo estábamos conversando la vez pasada sobre los tiempos que pasó, los minutos. Y cada cierto tiempo, antes de que da luz, hay contracciones. Eso se sabe. Y las mamás saben eso, ¿no es cierto? Que cada vez que las contracciones se van haciendo más cortas, el tiempo, más corto, pero más fuerte la intensidad de la contracción. A medida que pasa el tiempo, la contracción crece. El bebé quiere salir, es natural. A veces se hace cesárea, pero igual tiene que salir, el bebé no tiene que quedarse ahí. ¿Qué pasa si el bebé se queda ahí? Se muere, se asfixia, se muere. El Cristo que nos enseñó, que nos puso adentro, tiene que salir. Si se queda adentro, se muere. Tiene que salir. ¿Qué pasa cuando un agua se estanca? Tienes un recipiente de agua y no botas el agua por años. Se pudre. Por eso que en la Biblia hay una figura que dice que el río de Dios, que es como que nos salta para vida eterna, los ríos de Dios. No es un agua que está quieta. No me puedo quedar con el amor de Cristo, como hace ratito les dije, ¿no? El amor de Cristo tiene que salir. Aquí Pablo nos dice, ¿no? El amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos dice, sal. Se llama contracción al endurecimiento del abdomen como consecuencia de la actividad del músculo uterino. O sea, va empujando, ¿no? Va empujando, va empujando, va empujando y el bebé tiene que salir. Es lo natural. El problema es si no sale. Yo por mucho tiempo seguía a Cristo y a veces me sentía seco espiritualmente. Decía, pero ¿por qué el hermano viene todo, aleluya, danzando y todo? ¿Yo por qué no puedo ser así? Por mucho tiempo me cuestionaba, se me hacía tan difícil. Y es porque algo estaba pasando adentro. No hablaba de Cristo, no lo anunciaba. El Espíritu Santo es el que actúa dentro de nosotros y nos, como dice, hace contracciones, nos empuja. Vamos, Ángel, sal a predicar, habla de Cristo a esta persona. Aquí hay unos inconversos, demuéstrale a Cristo, háblale del Señor. Y el Espíritu Santo me empuja, me contrae, me constriñe, me impulsa, casi que me obliga a hablar del Señor. Hay un versículo que dice en Isaías 66:8, dice, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En cuanto la iglesia toma esta figura, ¿no? En cuanto la iglesia tiene que dar luz a sus hijos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que llevéis mucho fruto. Hay que hablar de Jesús, hay que hablar del Señor. Y no pasa por tener carisma, y no pasa es que yo soy tímido. No pasa por eso. Como te salga, hay que hablar de Jesús. Cuando estaba armando esta prédica y había escuchado esto, me hizo memoria una película de ciencia ficción que no la he visto por completo, solamente vi un pedacito en las historias de Instagram, de Facebook.
y era de ciencia ficción, que era una niña una niña que tenía un poder, que tenía el poder de ver cuántos minutos tiene de vida las personas. No sé si alguien lo ha visto de repente, pero o sea, es ciencia ficción, ¿no? No es real. O sea, una niña va y, por ejemplo, le quedan 3 minutos a esa persona. Y la niña desesperada no sabía qué hacer, cómo evitar, si venía un carro, la empujaba o tenía que hacer algo, ¿no? Y yo me ponía a pensar, como le dije la otra vez pasada a un discípulo, la otra vez viendo las estadísticas, al día 680 personas mueren en el Perú, le digo. Y eso me debe de doler. Y eso me tiene que tener inquieto. Porque yo no sé cuántas de ellas se fueron sin Cristo. Es cierto, nos enseñaron. ¿Cuál es la visión? Tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Pero no solamente muchos, porque mucho es, si somos 100, 51 son muchos que el resto. Una familia donde todos sean hijos de Dios, semejantes a Jesús. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo porque de tal manera amó Dios solamente a unos cuantos, porque de tal manera amó Dios a muchos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de toda la humanidad. Porque de tal manera nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién soy yo para amar menos al mundo? ¿Quién soy yo para amar diferente? Que Dios ponga esta carga en nuestro corazón, que Dios ponga este sentir, que Dios ponga esta compasión en nuestro ser. El Espíritu Santo que nos obligue a salir, que nos obligue a hablar de Jesús. Está bien cantar, hermanos, está bien reunirnos, está bien las reuniones, pero ¿cuál es nuestra tarea? No se ofendan, pero ¿para qué estamos aquí? Y me lo digo a mí mismo. Y me lo digo a mí mismo, hermano, porque a mí también Dios está trabajando en eso y me cuesta. Ayer hice un taxi, hice a un familiar, a un amigo, y lo llevé del aeropuerto hasta su casa. Y hemos hablado de todo, hermano. Hemos hablado de política, de fútbol, hemos hablado de que se fue el director técnico, de que el presidente no hizo esto, que el otro, como venía del Cusco, él me contaba de Machu Picchu y de todo. Y de ahí un momento a otro me habló de que si yo creía en los ovnis. No sé cómo salió la pregunta, que quién había hecho el Machu Picchu y todo. ¿Y ustedes qué creen? Me dice, ¿tú qué crees, Ángel? Yo le empecé a decir, ¿no? que yo pienso que son espíritus, le digo, que son y ahí poco a poco empecé a hablarle. Yo soy poco de hablar cuando no conozco a una persona, se me es difícil y lo reconozco. Y Dios está trabajando en eso. Pero cuando ya entro en confianza, ahí recién empiezo a hablar, a bromear, a decirle y todo. Y cuando terminamos el viaje, le invité a la reunión. ¿Cuándo nos vienes a visitar? Le hablé de Jesús un poco. Tampoco le hablé toda la Biblia, pero sí le hablé un poco de Jesús. Y me sentí bien, hermano. Cuando terminé la carrera, me fui. Me sentí bien, sentí que ese río, esa agua, ese peso de Dios que me puso en el corazón y que sale para vida eterna y se renueva otra vez y ya no es agua estancada, sino que va corriendo el río y va corriendo el río, voy predicando a esta persona y se renueva las nuevas aguas de Dios que trae a mi corazón este nuevo amor y va corriendo. Porque si se queda esa agua ahí, si se queda el amor de Dios y no lo expreso, como el bebé que se queda en el vientre de la madre y no sale, se muere, se pierde, no hay vida.
Sigamos leyendo el versículo, hermano. Dice 2 Corintios 5, 14, 15. Estábamos ahí. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué más dice? Pensando en esto. ¿Qué pensaba Pablo? Dice, pensando en esto. Lo que pasa es que la obra del Espíritu Santo toca la mente y modifica nuestra manera de pensar. Transformados nuestra mente. Renovados. No os conforméis a este siglo. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero el amor, y ese amor que dice, el amor de Cristo me constriñe, me aprieta y pienso en esto. O sea, ya me cambió el pensamiento. Ese amor de Cristo que está en mí me cambió el pensamiento. Nuestra mente refleja nuestro estado espiritual. La mente de Pablo estaba solamente una cosa, la cruz. Porque Pablo decía que si uno murió por todos, esto es por Jesús, que si Jesús murió por todos, luego todos murieron, todo el mundo murió y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo decía, no es posible que el que murió por ustedes y ustedes no quieran vivir por el que ha muerto por ustedes. Pablo no lo soportaba, decía, ¿cómo es posible? Si Jesús murió por aquellos, por ellos, y ellos no quieren vivir para Cristo, porque eso es lo que dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no hay que vivir para nosotros, para mi placer, para mi vida, para lo que tengo que hacer, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo decía, ellos tienen que vivir para Jesús. De nuevo, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo. El amor de Cristo no es un amor humano. Como hace un momento le dije, ¿no? A veces sentimos amor humano, un mínimo de calor y vemos a alguien que es desprotegido y lo ayudamos, a veces sin conocerlo. Pero ese es un amor humano. Podemos ayudar a una persona extranjera, podemos darle ropa, alimento, y está bien, porque también hay ONGs y ayudan a las personas. Pero el amor, y es un amor limitado, porque se acaban mis recursos y ¿qué más tengo para darle? Es un amor limitado. No es un amor eterno, como el de Dios. Con amor eterno, amor eterno. No se acaba. Nuestro amor es, a veces el amor humano clasifica, ¿no? A ellos amo y a ellos no. Pero el amor de Dios, a todos. Amén. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén, hermanos. Hay que salir a hablar del Señor. Como nos salga. Cuando Jesús buscó a Pedro, le dijo, Pedro, venid en pos de mí, te haré. Ni bien lo llamó, ya le dijo su trabajo. Ya. Venid en pos de mí, te haré pescador de hombres. Ni un momento le dijo Jesús, vas a hablar de esto, vas a hablar de aquello, de lo otro y de esto. No, venid en pos de mí, Pedro, te haré pescador de hombres. Le dio su trabajo. Y ese es nuestro trabajo. Salir a hablar del Señor. Cuidado con el pesimismo, porque eso es lo contrario a tener carga. Cuidado con la queja. Estos inconversos ya no creo que se conviertan. Cuidado, cuidado. ¿Cuánto tiempo
ha estado en el mundo, difícil que entre en el Señor. Cuidado, hay que tener esperanza. Así cuando la madre da a luz al hijo, tiene esperanza. Hay dolor, sí, porque va a dar a luz y hay dolor, pero también hay esperanza, porque va a nacer el hijo. Debemos tener esperanza. Cuidado. ¿Cuántos años este varón ya sabe del Señor y otra vez se fue al mundo? Cuidado. Cuidado con el pesimismo. Cuidado con la queja. Cuidado con la apatía. No debemos perder la esperanza. Si nosotros no tenemos la esperanza, ¿quién va a tener esperanza? Nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y esta esperanza no avergüenza, dice. Gracias. Vamos a leer Hechos 17, 16. Hechos 17, versículo 16. Aquí Pablo era tremendo. Era ferviente Pablo. No era alguien apacible, no era alguien quieto. Era alguien de acción, Pablo. Un militante, exacto. Tanto así que algunos lo consideran como una plaga, ¿no? Porque están convirtiendo a todos. ¿Qué tal, Pablo? Vamos a leer Hechos 17, 16. Miren qué dice Pablo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿qué dice? Su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. No dice mientras Pablo los esperaba, su espíritu los ignoraba, no dice. No dice su espíritu se quejaba. Estos idólatras. No dice eso. Su espíritu se enardecía. Algo pasaba en Pablo. Algo pasaba dentro. Esa carga del Señor. Algo sucedía que lo impulsaba. Porque dice, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y más adelante dice, así que discutía, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. O sea, Pablo, al ver a las multitudes, su espíritu se enardecía y no se quedaba quieto, sino que iba y predicaba del Señor. Hay otra versión que dice, su espíritu hervía, dice. No habla de cólera, o sea, no era de rabia, no. Enardecer, para aclarar, enardecer significa volverse sensible. No arder de cólera, no. Sino de arder porque algo tenía que hacer, algo tengo que hacer. Los veía, estos están yendo a la idolatría. Algo tengo que hacer, algo tengo que decir. No puedo quedarme callado, no puedo verlos adorando a otros dioses e irme. No puedo ver adorando a otros dioses y quejarme. Estos de aquí no, Señor, eso no van a ir a tu reino. Y me voy. No, algo tenía que hacer Pablo. Tenía que moverse, la carga estaba puesta en él. El amor de Cristo me constriñe. Otra versión dice, me dolía en el alma, dice. Otra versión dice, sentía una profunda aflicción. Y otra dice, su espíritu se deshacía en él. Algo pasaba en Pablo, se enardecía, su espíritu se enardecía, se volvía sensible. Es esa carga. ¿Han visto cuando alguien se convierte por primera vez? ¿O cuando nos hemos convertido? ¿Ha visto la efusividad que tenemos? Y que estamos con el gozo, que ya queremos salir, hermano. ¿Cuándo predicamos? ¿Cuándo hay reunión, hermano? ¿Ha visto una persona así? Se ha puesto...
Eso es porque se le ha puesto la carga en el corazón del discípulo. Y vieron que con el tiempo bajó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa carga que estaba en el corazón de Dios? ¿Qué pasó con ese peso que Dios te puso en el corazón? ¿Qué pasó con ese fuego que estaba ahí? El primer amor, hermanos, no es el techo. El primer amor es el comienzo de seguir una vida aumentando en el amor del Señor, en el amor del Señor. Pablo no se podía quedar callado. Veía a estas personas yendo a la idolatría. Pablo tenía que hablar. Tenía que decirles algo. Mínimo. Pablo no los ignoró. Pablo tenía que moverse. Por eso le dije antes, cuando te conmueve algo, cuando está la carga de Dios, el peso de Dios, siempre te lleva a la acción. Siempre te lleva a moverte, a hacer algo. Recibí el amor de Cristo. Y todo ese amor que tengo que decírselo a alguien, tengo que comunicárselo a alguien, que hay un Dios que los puede restaurar, que hay un Dios que los puede cambiar. Vamos a leer ahora 2 Timoteo 4, 1 y 2. Ya estos eran los últimos días de Pablo. Pablo sabía que ya se tenía que ir, ya iba a colgar los chimpunes. Porque a todos nos pasa, hermanos. Algún día nos tenemos que partir. Amén. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué le dijo a Timoteo, a su discípulo? Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Ya Pablo estaba a punto de irse y le dice a su discípulo Timoteo: Timoteo, te encarezco. ¿Qué es esa palabra? Otra nueva. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estamos ahí? 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco, Timoteo, le dice. Te encarezco, te conjuro. Ya sé que los hermanos, que nosotros no podemos jurar, pero casi como que le dice: júramelo, Timoteo, y te pongo 2 testigos delante tuyo, delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que prediques. ¿Qué tales testigos? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa a tiempo? Cuando toco la puerta y me quieren escuchar. Cuando llamo por teléfono y me responde. ¿Y qué es fuera de tiempo? Cuando toco la puerta y me rechazan. Ese es fuera de tiempo. No era el tiempo para predicar, pero tengo que predicar, porque dice ahí, a tiempo y fuera de tiempo. Tengo que hablar del Señor a tiempo y fuera de tiempo. En Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Pero aquí dice a tiempo, y no tan solamente a tiempo, afuera de tiempo. Casi como que lo puso por obligación, este juramento a Timoteo, que prediques. A tiempo y fuera de tiempo significa siempre. Siempre. En todo tiempo, exacto. Yo sé que es difícil quizás, hermanos. Es más, tengo un montón de excusas para no hacerlo. Que de repente tengo que trabajar, hermano, tú sabes que yo tengo que trabajar, tengo que alimentar a mis hijos. ¿En qué tiempo voy a predicar? Soy ama de casa, tengo que cocinar, tengo que planchar, tengo que hacer esto, el uno, lo otro. ¿En qué tiempo voy a predicar?
Acá Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre, siempre, en todo lugar, en todo momento. Cuando ves a una persona que no está convertida al Señor, te tiene que pasar algo adentro. Y eso es gracias a la llenura del Espíritu Santo. ¿Tienes algo? Eso es gracias a la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante estar llenos del Espíritu Santo para hacer esta cosa, para predicar. Sin llenura del Espíritu Santo puedo hacer muchas cosas. Puedo cantar, puedo tocar el piano, puedo cantar alabanzas, puedo venir a las reuniones, pero con una llenura del Espíritu Santo, lo que sí o sí me va a provocar es salir, es hablar, porque estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es? Aquí vamos a hacer un ejemplo demostrativo. No soy bueno haciendo esto, pero vamos a intentar. Agárrame el micro. Vamos a hacer algo muy sencillo, muy elemental, como dicen los científicos. Elemental, mi querido. Ajá. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Sencillo. Si está lleno, ¿qué va a pasar? Tiene que salir. Si está lleno, tiene que salir. No se puede quedar metiendo más y más información, más Biblia, más palabra. Tiene que salir necesariamente. Lleno del Espíritu Santo, sale y sale y sale y sale. No hay otra. Si estoy lleno del Espíritu Santo, tiene que salir. Tengo que predicar, tengo que hablar. ¿Cómo demuestro que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque estás predicando. Porque le hablaste a alguien este día o esta semana. Porque le hablaste del Señor. En esto conocerán que soy mis discípulos. Lleno del Espíritu Santo. Sin llenura del Espíritu Santo podemos congregar. ¿Por qué el agua está ahí? Podemos cantar alabanzas. Está ahí el agua. Pero llenos del Espíritu Santo, lo único que me va a provocar es hablar del Señor, hablar, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Tiene que salir. Si no sale, cuidado. Cuidado. Y lo digo con miedo, como dice Pablo y como lo dice mi hermano aquí. Ay de mí si no predico la palabra de Dios. Si lo hago de buena voluntad, tengo recompensa, dice. Y si no lo hago, y si no lo hago de buena voluntad, bueno. Pero hay esa necesidad, tengo que hablarlo, tengo que comunicarlo. Tienen que saber que soy cristiano, tienen que saber que yo sigo a Cristo. Alguien tiene que saberlo. Tienen que conocer porque soy diferente, porque vivo como Jesús, porque tengo el Espíritu Santo de Dios y no me quedo con ese amor. Ese amor sale, tiene que salir. ¿Quieres saber cómo estás lleno del Espíritu Santo? Ahí está el ejemplo. Me acabé todo. Amén, perdón por el charco. Ay de mí, dice Pablo, ay de mí si no hablo del Señor. Y Pablo seguramente ya tenía el cielo ganado. Pero y él siguió la carrera, siguió. Es cierto, la salvación es personal. Es cierto, me tengo que preocupar porque tengo que salvarme. Tengo que ordenar mi vida. Y la misión y el trabajo, nuestro trabajo. Pero es que soy empresario, tengo negocios. Y el trabajo, es que soy padre de familia,
tengo hijos, tengo que verlos. ¿Y el trabajo? ¿Y la misión? ¿La obra del Señor? Es que estoy muy ocupado, tengo exámenes, tengo parciales. ¿Y la obra del Señor? ¿En qué momento vamos a hacer la obra del Señor? Dios nos llamó para eso. Es cierto, Dios nos restauró. Es cierto, Dios nos cuidó. Dios nos transformó, cambió nuestro corazón. Pero para algo tiene que serlo. Si no, ¿para qué quieres al Espíritu Santo de Dios? Si justamente el Espíritu Santo de Dios, que dice aquí, me constriñe, me impulsa el amor que el Espíritu Santo me dio, me constriñe, me impulsa, me obliga. Me dice, sal, ángel, de una vez a hablar del Señor a alguien. Alguien tiene que saber que eres cristiano. Algo tiene que pasar. Y si no está pasando eso, hay que hablar con el Señor. Vamos a orar, hermano. Tú eres un hijo de Dios y ya tienes al Espíritu Santo de Dios. Está instalado, así como cuando tienes el celular y hay programas que no quieres, pero ya están ahí instalados. De igual manera, cuando nosotros recibimos a Dios, automáticamente tenemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué falta? Que se avive. Pablo decía a su discípulo Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que se avive. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. No queremos ser apacibles, Señor. Que esta carga, Señor, que hay en tu corazón por la gente, al ver las multitudes, que haya, Señor, también ese mismo sentir en nosotros, que al ver a las multitudes no critique, Señor, sino que hable de ti. Algo tengo que hacer, porque mañana de repente no está, mañana de repente fallece, Dios no quiera. Me tiene que doler, hermanos. Te tiene que doler si ves a alguien que se va sin Cristo. Algo tiene que pasar. Esa carga tiene que mover. Ese río tiene que fluir. Ese bebé tiene que salir. No se puede quedar ahí. Si se queda ahí más tiempo, se muere. Cuidado con no predicar. Es señal de muerte que se quede ahí. Todo lo que recibiste del Señor tiene que salir. En el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego que tú nos ayudes, Señor. Y sé que lo estás haciendo. Tú no nos dejas huérfanos. Tú no nos dejaste solos. Que haya carga en nuestro corazón. Otra vez, que cuando te conocimos, nadie nos tenía que obligar de hablar de Jesús. Queríamos hacerlo porque por amor. Nadie tenía que decirnos, habla de Jesús. No, cuando nos convertimos, ese primer amor, lo único que hablábamos era de Jesús, día y noche. Porque el amor de Cristo constriñe nuestro corazón, constriñe nuestro espíritu y nos impulsa a hablar de Jesús. No seamos insensibles, hermanos. Muchos mueren hoy. La corrupción está por todos lados, desde el más alto hasta lo más bajo. Hermosos son los pies de lo que llevan la palabra del Señor. ¿Y quién les hablará si no hay nadie que les predique?
pongámonos a derecho con el Señor. Señor, gracias porque en este tiempo me has hablado cómo ser un discípulo a través de mi hermano Omar. Gracias. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí. Pero yo también te doy gracias por la tarea que me diste. Y no me quiero correr a esa tarea que me diste. No me quiero correr a esa misión que me entregaste. Porque si tú me salvaste, me ayudaste, es por algo, Señor. Es para llevar tu evangelio, Señor, para hablar a otros de Jesús. Está bien, hermano, venir a las reuniones. Está bien congregar, nos hace bien, nos edifica. Está bien cantar alabanzas. Pero hay una tarea que nos ha sido dada y que nos van a preguntar cuando estemos delante del trono si hicimos la tarea. Pero ¿en qué momento, Jesús? ¿En qué momento, Dios, tuve tiempo para hacer la tarea? Ángel, ¿viste al taxista al pasajero que te puse en el taxi? A él tenías que hablar. Porque mañana más tarde puede morir. A ese que estaba en el mercado, ¿por qué no le dijiste, Dios te bendiga? ¿Por qué no le dijiste? Enardece esa carga, Señor, en nosotros. Me debe doler cuando alguien se va y no conoce a Cristo. Si no duele, es porque algo está pasando en nuestros corazones. Nos hemos acostumbrado a la silla. Nos hemos acostumbrado al estilo de vida espiritual. Domingo, otro domingo, otro domingo. Al tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Yo te animo, hermano, a que podamos, porque como les dije al principio, esto también es para mí. Si yo les predico es porque a mí es esa área que me toca el Señor, que me dice, tienes que hablar, tienes que predicar. Esa agua no se puede estancar ahí adentro, se pudre, no vale, no sirve. Tiene que correr ese río, tiene que salir el Cristo que se te puso adentro, tiene que salir, tienes que hablar. Que el amor de Cristo, hermano, nos impulse a hablar de Él. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.